lógicamente es situar el contexto en que la Segunda República Española se va a desarrollar. Ahí tenéis la fotito que aparece ahí al lado, una copia de lo que fue el Tratado de Paz de Versalles, que establecía un nuevo marco. Y es que los europeos, después de unos años de guerra, donde varios millones de personas mueren, ¿no?, debido a las causas de la guerra, pero también como consecuencia de las penurias que sufren después, desean la paz y desean construir un mundo diferente. De hecho, hay películas muy interesantes de la época que ese espíritu pacifista queda reflejado perfectamente. El derecho internacional se va a convertir ahora, ya ha tenido en el siglo XIX sus primeros intentos, había una especie de derecho internacional, pero era una entelequia, ¿no? Ahora sí que se va a ir teniendo una mayor solidez y un mayor compromiso por parte de los Estados a esos acuerdos que iban adoptando y con el objetivo de una convivencia pacífica, ¿no?, teniendo en cuenta pues, eso, que estábamos justamente en el periodo de posguerra. En ese intento de dilucidar las situaciones de conflicto a través del diálogo nace la Sociedad de Naciones, lo que será posteriormente las Naciones Unidas, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, el germen de esa entidad. Y muy interesante el Pacto Vallanquero, ¿no?, porque ahora os leeré uno de los artículos, bueno, dos artículos nada más, para que veáis qué hay detrás de eso, ¿no?, ese deseo de establecer un contexto internacional diferente. Y evidentemente también el nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo es un elemento a tener en cuenta en ese contexto. No olvidemos, 1917, la Revolución Soviética cambia la faz del mundo y entramos en una nueva era, porque si hay hechos históricos que han sido determinantes, sin duda ninguna, el Octubre Rojo del año 1917 fue un punto de inflexión que cambió la historia universal. La Declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño también es muy interesante y quería simplemente poner unas cosas. Bueno, la Sociedad de Naciones, donde España es miembro fundador en 1919, ¿no?, en el periodo final de la restauración, que era un sistema, voy a decir semidemocrático, ¿no?, que no era, en fin, era un turismo de partido totalmente manejado, y establece esos principios básicos: la cooperación, la paz, la seguridad y la justicia. O sea, ese es el contexto internacional que se está creando y en el cual van a hacer la República, y de ahí, de toda esa fuente, es desde de la que se construirá la Constitución de 1931. Pero, de verdad, un compromiso del Estado español con la Sociedad de Naciones no se va a producir hasta que llega la Segunda República, y entonces sí, la diplomacia española va a tener una actividad militante dentro de la Sociedad de Naciones, e incluso llegará a presidir la Sociedad de Naciones en momentos pues realmente conflictivos, ¿no?, en el momento de, creo que fue la invasión de Etiopía, y en dos o tres conflictos también de carácter internacional estaba presidida por España. Y ese trabajo que hace la República enfrentándose a las potencias fascistas desde la Sociedad de Naciones, la Segunda República Española, ¿no?, que es el representante que estaba en la Sociedad de Naciones, es un elemento muy, muy importante de ese compromiso de la República Española, no solamente con España, sino en la construcción de ese nuevo marco internacional, ¿no?, que está ahí señalado en amarillo. Y el gran triunfo, podemos decir, uno de los grandes logros, fue el impulso por parte de los representantes españoles de la Conferencia de Desarme de 1931. Lo que pasa es que, bueno, los acuerdos que se tomaron en esa Conferencia de Desarme, por desgracia, no llegaron muy lejos, porque en 1933 veíamos cómo Adolf Hitler ascendía al poder en Alemania. Ahí está Alejandro Lerroux. Las personas que van a aparecer, y esas son las fotos oficiales que figuran en las Naciones Unidas, o sea, en la Sociedad de Naciones. Fue uno de los representantes españoles. Ahora mismo no recuerdo quién es este señor, es que puse la foto pero ahora mismo no recuerdo. Aquí está la siguiente: Pablo de Azcárate y Clara Campoamor. También es importante, de hecho son muy poquitas las mujeres que participan en
manifestaciones, y qué curioso, ¿no?, que una de las delegadas españolas sea precisamente esa mujer del Partido Republicano Radical, que nunca sé si es radical socialista o radical solo, siempre me acabo liando, que precisamente fue la que luchó en el Congreso de los Diputados español y la ponencia constitucional por el voto femenino, en contra, curiosamente, de algunas de las representantes del movimiento obrero, con mucha razón, porque decía Dolores Ibárruri: hasta que la mujer española no salga de debajo de la falda de los curas, no va a ser realmente libre. Y lo demostró el hecho de que en 1933 votó masivamente, por primera vez, el voto del femenino, acabó dando la victoria a la derecha. Y por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo, donde España va a pertenecer también desde su creación, pero igualmente va a ser con la Segunda República, donde se va a comprometer en la lucha por ese marco internacional. Porque nosotros siempre hemos visto la República hacia adentro, ¿no?, lo que hace en España, pero yo quería traer hoy aquí sobre la mesa el compromiso de esa República Española con la creación de ese nuevo orden internacional. Y que lo que os comentaba antes del pacto Ryan Kellogg, para que lo tuvierais claro, decía en ese artículo: las altas partes contratantes, o sea, los países firmantes, que eran, creo que era Estados Unidos, no, perdón, Francia e Inglaterra. Las altas partes contratantes declaran solemnemente, en nombre de sus pueblos respectivos, que condenan el recurso a la guerra. Esto nos suena mucho, ¿verdad? Nos suena mucho a un artículo de la Constitución de 1931, para la resolución de los desacuerdos internacionales, y que renuncian a ella en tanto que instrumento de política nacional en sus relaciones recíprocas. De manera que ese ambiente, ¿no?, en el que va a nacer en el año 1931 esa república, y que igualmente asumía en su propio texto constitucional ese deseo de la renuncia a la violencia, de la renuncia a la guerra como instrumento de relaciones con otros estados, y lógicamente después, como veremos en el desarrollo del propio texto constitucional, hacia adentro, ¿no?, hacia la regulación de la convivencia pacífica entre los españoles, ¿no?, que es la Constitución y que son los reglamentos y leyes que salen